Mi nombre es Elizabeth Sebornio y soy sobreviviente de una tentativa de feminicidio por asfixia. Aunque ya he hablado de muchos de estos eventos a través de entrevistas que me han hecho por mi novela Bestia, la cual está basada en parte de esta experiencia, nunca lo he hablado más allá de la literatura, como mujer y no como escritora. Así que el día de hoy quiero hablarlo, primero que nada porque afortunadamente estoy viva para contarlo, cosa que no todas podemos decir, lamentablemente. Y ya estoy bastante cansada de mantenerme callada, lo cual he tenido que hacer, que en la fiscalía siempre te piden que hagas esto, este como silencio de redes sociales para guardar el debido proceso. Y yo creo que es muy importante que la gente sepa esto, por un lado porque creo que hay personas que se pueden identificar con mi caso y ya sea poner un alto a su propio círculo de violencia, alertar a una persona que quieran que esté pasando por algo por el estilo, o aprender también de esta situación para no llegar hasta estos extremos. Y también lo quiero decir porque yo sé que no soy la primera y lamentablemente no creo que sea la última víctima de mi agresor. Así que si te parece familiar las descripciones que llegué a hacer, eh, es importante que te mantengas alejado o alejada de esta persona, porque también ha tenido situaciones de violencia muy grave con hombres. Bueno, me voy a referir a mi agresor con el nombre de Damián, porque ese fue el nombre que yo le di en mi novela. Es el nombre con el que me siento como más identificada, más allá de su nombre real, porque su nombre real no lo puedo mencionar por protocolo legal, ¿no? Yo conocí a mi agresor, que fue también mi expareja, por ahí de agosto del 2019. Lo conocí por medio de una aplicación de citas y resultó que él era amigo de una amiga mía, así que por eso también me dio como la confianza de conocerlo en persona y me dijo que él era asesor financiero y que si yo quería podía darme una asesoría gratuita. Yo esto lo tomé por el tono con el que me estaba hablando como una excusa para invitarme a salir, así que acepté. Este es un hombre bastante alto, mide 1,97, es musculoso. Entonces, más allá de eso, lo que me pareció muy atractivo desde el principio fue su forma de ser, muy seguro de sí mismo, o al menos eso me parecía a mí. Realmente, ya después analizando la situación más, me doy cuenta de que esa seguridad que se aparenta es más bien como un exceso de ego, lo cual es un rasgo muy notorio dentro de la personalidad narcisista con la cual él había sido ya diagnosticado. Pero bueno, sin saber esta parte, claro que la forma en la que habla como, con mucha soltura fue en aquel momento, que yo tenía 23 años, pues muy atractivo para mí. Y bueno, en esta cita él se pone a hablarme acerca de finanzas. Entonces me doy cuenta de que realmente sí lo que él quería era venderme un seguro de vida. Cuando él se da cuenta de que yo no tengo dinero, de que mis amigos cercanos no tienen dinero, de que yo no tengo ningún interés a mis 23 años de contratar un seguro de vida, decide invitarme a cenar. Entonces, bueno, ceno con él, me la pasó bien, me invitó a salir la siguiente semana y me invita a su casa. Entonces pasa por mí, llego a esta casa que estaba en obra gris y me comenta que, bueno, esta casa está en esta situación porque él la estaba remodelando. Yo no sé ahora, pero en aquel entonces él estaba viviendo en Xochimilco y esta era una casa bastante grande, de 3 o 4 pisos. Entonces yo subo a su habitación, que era como la única zona habitable dentro de esta casa que él había acondicionado para poder, pues, vivir ahí, ¿no? Y ya estando aquí, él comienza a hacer llamadas de trabajo, pero yo me doy cuenta de que estas llamadas las hace de una forma muy poco profesional. O sea, como le había hecho conmigo, lo hacía con todas las mujeres con las que hacía match en aplicaciones de ligue. O sea, realmente le daba like a todas y con las que hiciera match, pues con ellas empezaba este juego. Entonces, algunas sí terminaban yendo a esta cita igual que yo, algunas terminaban contratando el seguro, otras no.
y las que no, normalmente él era como muy insistente, aún así no las dejaba ir y entonces empezaba como de, bueno, si tú no lo contratas, debes tener algún amigo, algún familiar que lo quiera, que le sirva, no sé qué. Entonces, haciendo un paréntesis aquí, él trabajaba para esta agencia de seguros, que es muy popular, muy conocida. No voy a decir el nombre para no meterlo en problemas ahí, pero hasta donde yo tengo conocimiento es una agencia real. El problema es que pues contratan a todas estas personas y les dicen, tú vende los seguros de la forma que a ti te parezca bien. Pues sí les dan capacitaciones y todo, pero realmente afuera los agentes de seguros pues hacen como les venga mejor venderlo. Entonces, bueno, en ese momento que yo estaba en su casa, él estaba hablando por teléfono con algunas de sus clientas, con las que ya había hecho cierto engagement, cierto, como que ya les había caído bien, o él había notado que ellas sentían cierta atracción por él, y entonces él hablaba con ellas como mostrando nuevamente interés, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Cuéntame qué has hecho, no sé qué. Y luego, oye, ¿qué onda? Si vas a contratar el seguro, oye, ¿qué onda? Contáctame con tu amigo. Este tipo empieza a decirme que si no quiero trabajar para él. Yo le dije, yo soy escritora, soy artista, yo no tengo nada que ver con números, no tengo nada que ver con seguros, a mí eso no me interesa en lo absoluto, ¿no? Y entonces él empieza a meterme estas ideas a la cabeza, como de, ok, pero pues aquí en México tú nunca vas a triunfar. O sea, si quieres triunfar, tienes que salirte del país. Y para salirte del país necesitas dinero. ¿O acaso siempre quieres seguir siendo mantenida por tu papi? Entonces me empieza a meter todo esto en la cabeza y como de, no, imagínate tú y yo trabajando juntos, no sé qué. Entonces me dice, mira, tú no tienes que vender el seguro. Lo único que tienes que hacer es conseguirme a los clientes. Entonces tú los convences simplemente de que vayan a la cita y ya yo hablo y los convenzo de que compren. Y si contratan el seguro, yo te voy a dar el 50% de toda la ganancia. La verdad, a mí eso no me importó una mierda. Por un lado, pues sí, era como de, bueno, pues está interesante como tener cierta chamba, ¿no? Pero realmente yo terminé diciendo, órale, va. Sobre todo porque yo veía que él estaba tan interesado en eso y yo estaba tan interesada en él que yo quería que este fuera un medio de pasar más tiempo con él. Entonces, bueno, yo le dije que sí, pero la verdad es que yo estaba en la universidad en aquel entonces, pues no, o sea, no me interesaba eso. Y entonces él tomaba mi celular, se hacía pasar por mí en mi propio perfil y empezaba a mandarles mensajes a los hombres, a todos los hombres, así como mostrando interés. Ocurrió que uno de los hombres con los que contactó sí aceptó tener esta cita en persona. Pasa por primera vez con esta cita que Damián escoge mi ropa. Él empezó a criticar mi forma de vestir, porque en aquel entonces me vestía con pura ropa negra, utilizaba maquillaje muy oscuro y a él no le gustaba esto. Entonces él siempre me estaba criticando que yo me vestía súper rara, que me maquillaba súper rara, que usaba botas de hombre. Entonces en esta primera cita me escogí una ropa que me sexualizara bastante para de esa forma llamar la atención de este hombre y que él simplemente por agradarme decidiera contratar este seguro. Antes de que este hombre llegara me dijo, dejas que te abrace y si te da el beso en la mejilla, le das el beso en la mejilla. O sea, como siempre tendiéndome mucho a tú agrádale al cliente porque así yo puedo vender. Y bueno, solo hubo dos ocasiones en las que sí hubo un hombre que aceptó ir a esta cita. En una de esas ocasiones sí logró Damián vender este seguro, que de hecho terminó vendiendo un seguro médico que este hombre contrató por un mes, de lo cual yo no saqué ni un solo peso, por supuesto. Damián jamás me dio un solo peso por nada. Em, y hubo también otra ocasión en la que pues también fue este chico y cuando Damián le empieza a hablar de los seguros y todo esto, él le dice, a ver, espérate, o sea, yo sí pensaba que había algo aquí entre ella y yo. Y entonces ahora tú me vienes a hablar de seguros y pues a mí me da la impresión de que la estás utilizando a ella como una carnada. Damián se molesta, se para y le dice, te voy a pedir que la respetes, no sé qué. Y entonces a mí me da la impresión de que Damián me está defendiendo, cuando realmente sí me estaba utilizando como una carnada. Este chavo se había dado cuenta, pero yo no. Y Damián me estaba
defendiendo o haciendo o aparentando que me estaba defendiendo para que yo pensara eso y yo le tomara como más aprecio y pudiese como seguir lucrando con mi imagen. Esta situación me hizo sentir en ese momento muy segura. Más allá de eso, cada que yo salía con Damián a la calle, no había un solo hombre que me chiflara, ni siquiera que se atreviera a voltearme a ver, que me faltara el respeto, jamás. O sea, estar con él me daba la sensación de seguridad, porque nadie se iba a meter con él y entonces nadie se iba a meter conmigo. Y puedo decir que es una de las razones por las que yo más quería estar en esa relación. Damián empieza a pasar muchísimo tiempo en mi departamento, al grado que ya todas las noches duerme ahí. Y llega un día con cajas, con su maleta, a poner su cepillo de dientes en el baño, a colgar su ropa en el closet, a poner su báscula de comida en la cocina y se empieza a instalar sin decirme nada, sin decirme, oye, puedo vivir aquí. Empezó a vivir conmigo. O sea, él tenía su casa y la mayoría de sus cosas estaban ahí, pero las cosas que él usaba diariamente las llevó a mi departamento. Yo en ese momento me sentí como, wow, o sea, le interesó tanto, le gustó tanto que ahora quiere vivir conmigo. Ya luego yo entendí la razón por la que estaba viviendo conmigo. Su oficina estaba en Reforma y yo vivía en Colonia Roma y él vivía en Xochimilco. Entonces, por supuesto que le convenía muchísimo más tener un departamento en Colonia Roma y poder seguir caminando a su trabajo sin problema. Siempre hubo un por qué estaba conmigo, una utilidad que él podía sacar de mí. Nunca fue por cariño, nunca fue porque yo le gustara, pero yo no me daba cuenta de eso, yo lo confundía con interés genuino. Entonces, cuando él empieza a vivir conmigo, se adueña de todo mi tiempo, de todo mi espacio y de mi vida en general. Todo el tiempo estaba conmigo, excepto cuando yo iba a la universidad y entonces él se iba a su oficina. Yo no me daba cuenta de hasta qué punto yo estaba siendo controlada, que ya incluso estaba cambiando mi forma de ser con tal de agradarle a él, porque siempre había algo que criticarme. Mis amigos me empezaron a decir que él no les caía bien, que era una persona muy incómoda y el querer todo el tiempo estar por encima de todos, además de que hacía muchos comentarios homofóbicos, muchos comentarios súper machistas. Y entonces era como, ¿sabes qué? Aquí no lo queremos, no nos cae bien. Y entonces él también me empezó a decir como, no me cambien tus amigos, mejor vente con mis amigos, mejor vamos a cenar. Bueno, pero qué tonta, ¿por qué caíste? ¿Por qué seguías ahí? Si era lógico que te estaban manipulando, si ya tus amigos te estaban diciendo que no les caía bien. Sí que había banderas rojas. Algunas sí las veía y yo prefería ignorarlas, otras simplemente no las veía. Para mis 23 años había normalizado muchísimo la violencia, ¿no? A partir de que yo empecé a tener parejas, siempre hubo ahí una situación como de mucho control, celos excesivos, de sabes que no te puedes vestir así, no puedes salir con tus amigos porque seguramente me vas a poner el cuerno. Desde que yo era adolescente, mis parejas siempre me habían tratado de esta forma como con mucha manipulación. Llevaba años metida en este círculo de abuso. No sabía cómo salir porque ni siquiera sabía que estaba dentro. Porque como nunca había sido realmente una violencia física, pues yo no lo tomaba como violencia, realmente lo tomaba como, bueno, pues mis relaciones son muy apasionadas y allá. Y entonces a mí eso es lo que me gustaba, como sentir la emoción súper intensa. También siempre había estado con hombres con autoestima muy baja y Damián, a diferencia de mis exnovios, este hombre sí tiene autoestima, tiene un trabajo estable, tiene ganas de salir adelante. Y yo en aquel entonces tenía una autoestima muy baja, que también eso es importante decirlo. Yo me autolesionaba, pues tenía muchos problemas con trastornos alimenticios. Él siempre me estaba criticando por mi peso, que si baja de peso, que si come menos, no sé qué. Oye, te ves gorda. Comentarios así que empezaba a decir primero como chistecito y como que cada vez parecía más en serio porque era muy recurrente sobre esto. Yo le decía, oye, soy bulímica. O sea, cuando me dices tú te ves gorda, provoca un desbalance en mi cerebro que me dice, deja de comer, vomita. Sin embargo, él seguía haciendo este tipo de comentarios. Entonces, recaí en la bulimia mientras estuve con él. Las personas que son narcisistas siempre buscan estas víctimas con características, personas que tienen una autoestima baja, porque son mucho más fáciles de manipular. Entonces yo en ese momento era sumamente manipulable por esto, porque yo decía, yo me odio, yo me quiero desaparecer, pero este hombre que es atractivo, que tiene dinero, que tiene todo eso, se fijó en mí.
diariamente me tengo que ganar el hecho de que él se haya fijado en mí, haciendo lo que él me pida. Y claro, o sea, había ocasiones en las que yo sí le decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Y él me lo refutaba así como de, no, pero es que mira, es que se te ve mejor. No, es que mira, mejor vamos a cenar delicioso en lugar de que vayas con tus amigos. Y otra cosa importante que mencionar es que yo siempre había andado con hombres sumamente celosos y Damián no era un hombre aparentemente celoso, o sea, él era como tú vas contigo lo que quieras, es más, o sea, si la forma de ganarte un cliente es acostándote con él, pues acuéstate con él. Yo no le gustaba ni le importaba, em, así que no le importaba qué hiciera yo, ¿verdad? Pero yo pensaba que era porque era muy seguro y eso a mí me gustaba, entonces como yo le estaba huyendo tanto a los celos, el encontrarme con un hombre que no era celoso, pues también era como un no lo puedo dejar ir y le dije, pues es que yo te quiero. Y se me quedó viendo y me dijo, no entiendo. O sea, ahora lo pienso y digo, pues claro, o sea, Damián es una persona incapaz de formar vínculos emocionales, incapaz de demostrar empatía. Una noche no llega a dormir al departamento, a mí se me hizo muy extraño, pero no me dijo nada. Y a la tercera noche me escribe, me dice, estoy aquí afuera, ábreme. Y llega como ebrio, llega súper energético a decirme que si vamos de fiesta, que si tomamos, que si cogemos, que si subimos, que si bajamos. Y yo le digo, no, no me has hablado en 2 días, estoy molesta, mañana tengo clases, quiero dormir. Entonces me empieza a hacer cosquillas y yo me río y como que ya se baja un poco la tensión, se empieza a dormir, me empiezo yo a dormir y yo todavía no estaba completamente dormida cuando siento que se me abalanza encima y yo en aquel entonces dormíamos en un colchón que estaba a ras del suelo. Me rueda hacia el piso y se me pone encima ahorcándome con el brazo. Él mide 1,97, yo mido 1,50. Él en aquel entonces pesaba más de 100 kilos, como 103 kilos, una cosa por el estilo, y yo pesaba 55 kilos. Yo sacadísima de onda porque segundos antes había estado casi durmiéndome, empiezo a tocar el piso como para decirle, ya, ¿sabes qué? Suéltame porque ya no soporto, no puedo respirar. No me suelta y entonces empiezo a aventar puñetazos hacia atrás, empiezo también a soltar patadas y entonces él lo que hace es inmovilizarme, poniéndome los brazos debajo y poniendo mis piernas entre sus piernas. Y entonces yo estaba completamente inmóvil, sin poder respirar, con una presión en el cuello que yo sentía que estaba a punto de romperme la tráquea. Yo no sé cuánto tiempo fue, pero para mí fue una eternidad. En el momento en el que él se da cuenta de que yo ya ni siquiera me estoy como tratando de zafar, porque ya me estaba como desmayando, me suelta. Yo tardo un tiempo en recuperar el aire y en cuanto yo lo recupero le suelto una cachetada que bueno, la verdad ni le di, apenas si lo rocé y él se empezó a reír y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le empecé a gritar, estuviste a punto de matarme, cabrón. Y me dijo, estás loca. Y esta frase, estás loca, fue algo que aprendí tiempo después. Es una bandera roja también gigantesca, porque claro que cuando un agresor te hace algo que ya es muy evidente, lo único que ya puede hacer es decirte, estás loca, para que tú lo empieces a pensar, para que tú empieces a decir, tal vez sí estoy loca. Y me dijo, estábamos jugando, y yo no estaba jugando a nada, yo me estaba quedando dormida. Entonces agarré su maleta y la aventé al pasillo y le grité, lárgate de mi casa. Entonces él me empieza a decir, ¿cómo crees? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir nuestra amiga? En el espejo y se da cuenta de que aquí abajito le había dejado un rasguñito aquí en el momento en el que le había dado la cachetada. Y me dijo, mira lo que me hiciste. Si yo ya no tengo con qué escudarme porque lógicamente te hice daño, yo voy a encontrar algo para regresártelo a ti y decirte, fue tu culpa. Algo que lo ponía muy mal era que su cara tuviese cualquier tipo de imperfección, incluso todo en su cuerpo, otra cosa muy característica de una persona narcisista. Él empieza a tomar sus cosas y a meterlas en la maleta, él se sale de la habitación y entonces él abre la ventana y avienta las llaves a la calle, él se salió, yo fui por mis llaves. Todo esto que les conté ahorita ocurrió en 3 meses y luego 3 meses sin vernos para nada. Yo me sentía como una persona adicta en esta etapa de desintoxicación
en la que te pones mal, te pones enferma. Yo me sentía así, yo lloraba todos los días. Hay algo en ti que te dice, chin, la regué, igual y yo me equivoqué, quiero regresar con él. Le mando un mensaje diciéndole que lo extraño, él me responde, yo me siento mal por haberla escrito, dejo de contestarle, pero él a partir de eso como que vio un poquito abierta la puerta y se empezó a meter, me empezó a hablar todos los días, a mandar mensajes, y yo le decía que no lo quería ver, que no, y no, y no, y no, hasta que un día me habla y entonces él me dice, sí te quiero, solo que me lo dijiste muy pronto y no supe qué hacer. Era todo lo que yo quería escuchar. Y nos vimos en un bar. Antes yo tenía el cabello morado y largo. Entonces cuando lo volví a ver, yo me había cortado el cabello hasta acá, me lo había pintado de negro. Ahora me maquillaba como más, como con maquillaje más clásico en lugar de tan fuerte. Ropa más femenina para los estándares normales, ¿verdad? Y entonces me vio y me dijo como, wow, te ves muy bien, como reforzando ese, así es como me gusta. Y entonces, bueno, ya oficialmente estábamos de regreso juntos. Yo en aquel entonces tenía tres mejores amigos. Estaba mi roommate y luego una chica y otro chico. Primero ocurrió como una situación con la chica, que tuvimos ahí varias discusiones por varias cosas. Pero uno de los puntos importantes fue que me dijo, sabes que yo ya no quiero seguir siendo tu amiga ni tener ningún contacto contigo porque regresaste con Damián y yo ya te he dicho mil veces que por ahí no es la cosa, que te va a hacer daño y tú no me escuchas y no entiendes. Entonces ella corta relación conmigo y unos días después, que era mi roomie, también se acerca conmigo y me dice, ¿sabes qué? La verdad ya no quiero seguir viviendo contigo, te voy a pedir que busques otro lugar donde vivir porque las cosas entre nosotros se han puesto como muy tensas, tú todo el tiempo estás mal, todo el tiempo estás llorando, yo ya no sé qué hacer con toda tu energía negativa y entre otras cosas que también no vienen al caso mencionar en este momento. Y Damián me dice, mándalo a la chingada y vente a vivir conmigo. Igual que como él había hecho conmigo, yo seguía teniendo mis cosas en mi departamento, pero algunas de mis cosas me las llevé a su casa. Me doy cuenta de que él está hablando mucho con mi otro amigo, que han estado hablando durante todo el tiempo que nosotros terminamos y Damián me muestra los mensajes y me doy cuenta de que mi amigo se había estado burlando de mí con él, le había estado diciendo a ver cuándo me das unas horcaditas y entonces en cuestión de días perdí a mis tres mejores amigos, cosa que fue acorde a lo que Damián quería de las personas narcisistas que están buscando manipularte, que están buscando sacar cierto provecho de ti. Que muchos hacen es alejarte de tu gente para que de repente tú te encuentres sola y entonces ellos sean la única persona a la que puedes recurrir. Y entonces yo decía, ¿sabes qué? Tal vez tú me hiciste daño, pero ahora tú eres la única persona que está ahí para mí. Según yo, me habla acerca de sus exnovias y él jamás me mencionó un solo nombre de su exnovia. A todas las llamaba por el número, como en el orden en el que habían estado en su vida. Yo de repente encontraba cosas de otras mujeres en su casa. Hubo una ocasión en la que yo encontré algo de ropa, unos jeans, una chaqueta y una pijama. Y él me dijo, ah, te la regalo. Es de una chica que se quedó aquí una vez, pero pues también tengo por ahí una mochila que otra chica dejó. Si quieres también te la regalo. Todas estas mujeres que alguna vez habían estado en esa casa y que yo realmente a la fecha yo no sé qué habrá sido de ellas. Si realmente nada más se les olvidaron estas cosas o si les pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Él se abre conmigo y me empieza a hablar de su infancia y de que no tenía muy buena relación con sus papás. También me comenta que hubo una ocasión en la que él le había hecho algo parecido a lo que me hizo a mí, o sea, de ahorcarme a otra chica. Otra cosa que me cuenta en este momento es que con la última exnovia estaba en una fiesta y de repente él se empezó a pelear con el hermano amigo de ella y terminó destrozándole la cara. Él me enseñó una foto de cómo había dejado a este chico y estaba todo lleno de sangre. Este hombre había levantado cargos en su contra y Damián dijo que lo había golpeado así por autodefensa. Entonces ya estando un poco ebrio y todo y contándome todas estas cosas, abriéndose conmigo y todo, como que me empieza a llamar la atención y a criticar es que tú me sacaste de la casa. Y yo le dije, me hiciste daño. O sea, ya ni siquiera soporto que me toquen el cuello. Y me dijo, ¿de verdad te hice tanto daño?
así como para que te pongas mal. Y le dije sí. Dejó caer una lágrima por su ojo y me dijo, lo siento mucho, nunca te quise hacer daño. En mi vida yo lo había visto soltar una sola lágrima, no creí que eso fuera posible. Para mí eso era una prueba de arrepentimiento total, de que sí había entendido que me había hecho daño, de que lo estaba aceptando y me estaba pidiendo perdón. Y me dijo, yo no quise ser tu novio porque yo no quería que fueras la número 6. Es decir, si había habido 5 chicas a las que le había hecho daño, yo no quería que tú fueras la sexta. Dame 3 años, que yo en 3 años voy a ganar mi primer millón y entonces tú y yo podemos vivir en esta casa enorme que yo voy a remodelar como palacio y nos podemos ir de viaje y si tú sigues trabajando para mí vamos a tener más dinero y entonces nos podemos ir a otro país si quieres y ya podemos ser oficialmente novios y podemos estar juntos y bueno, me empezó a pintar toda la historia que él sabía que yo quería escuchar. Esto es bien importante porque es parte del círculo de la violencia, en lo que le llaman luna de miel, es decir, todo es bonito, todo es perfecto, todo es maravilloso, después viene la tensión, que es este momento en el que las cosas ya no están tan padres, como un momento de explosión en la que ya te agrede, te hace daño, te critica, te bla, 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 bla. Entonces te pide perdón, te demuestra que está arrepentido y vuelve a empezar el círculo. Y es muy importante entender este círculo que yo en aquel entonces, por supuesto, no lo conocía. Esto está estudiado porque esto pasa. Y a mí me pasó sin saber que funcionaba así. En el momento en el que él me pide perdón, yo lo perdono y entonces las cosas empiezan a ir mejor y yo siento que ya todo está mejor, que él entendió que por mí él va a ser diferente, que ya no me va a volver a lastimar. Miles de mujeres pasamos por esto. Está estudiado por algo. Este tipo de hombres son expertos manipuladores. Saben perfectamente cómo leer a su víctima, cómo controlar a su víctima. Saben el perfil ideal de su víctima. Yo estuve viviendo con él 2 semanas. Todo iba fluyendo perfecto, pero sin darme cuenta, pues él me empezó a controlar todo en mi vida. Si antes lo controlaba, ahora lo controlaba más porque yo vivía en su casa. ¿Sabes qué? Hoy no quiero que vayas a la escuela. Y yo como de, oye, no, ¿sabes qué? Es que tengo que ir a la escuela, o sea, tengo que ir, yo nunca falto a clases. Pero mi escuela estaba en Colonia Roma y yo estaba hasta Xochimilco, o sea, el metro sí, pero el tren ligero no lo conozco, desde dónde lo agarro, cómo le hago. No sé, se hacía el loco para no explicarme cómo agarrar el bendito tren ligero y por dónde salir. Entonces yo nunca supe realmente cómo llegar a mi universidad sin él, porque él era quien me llevaba y quien me regresaba a la casa todos los días. Para el 14 de febrero, él y yo habíamos dicho que íbamos a hacer algo, no habíamos quedado como tal en qué. Y entonces el mero día yo le digo, ¿qué onda? Vente, vamos a cenar, no sé qué. Y él me dice, ¿sabes qué? Los restaurantes van a estar atascados. Mejor tú vente a mi casa y aquí vemos una película y pedimos comida. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo salgo a las 8:30 de la escuela. La verdad ya es muy noche y me da miedo a mí ir hasta Xochimilco en transporte público. Y él me dice, ¿sabes qué? Si tú no vienes, yo no voy a ir por ti porque yo no soy tu chofer. Mi roommate me había dicho, te doy 3 meses para encontrar dónde irte. Y mientras tanto, pues yo seguía ahí teniendo mi cuarto, yo seguía pagando renta de cualquier forma. Entonces me quedé ahí y durante 2 días Damián no me habló para nada. Entonces le envío un mensaje y le digo, pero déjame ir a tu casa y hablamos y arreglamos esto. Y entonces me dijo, está bien, vente. Llegué a su casa aquel 17 de febrero del 2020 y ahí fue donde todo ocurrió. Y mis palabras no van a alcanzar a describir todo lo que sucedió. Yo llego a casa de Damián y le digo, sabes que yo estoy aquí, llegué aquí por mi cuenta para decirte que entiendo que no eres mi chofer y que lamento mucho si te hice pensar que yo eso esperaba de ti. Vengo aquí porque me importas, porque me importa nuestra relación y quiero solucionar las cosas. Entonces, dime por favor qué puedo hacer para solucionarlo porque yo quiero estar contigo. Él como que empezó como a poner mucha distancia, como de no me interesa lo que me vengas a decir, yo no sé de qué relación estás hablando, tú estabas trabajando para mí y pues de repente ya no. Yo le decía, no, a ver, espérate, eso de lo de los seguros, pues hace mucho que lo dejamos a un lado. Yo estaba 2 semanas viviendo aquí contigo y el otro día tú me dijiste tal y tal y tal y de que lo sentías muchísimo. Yo no vine aquí a hablar de negocios. Y me dijo,
es que yo vengo incluido con los seguros. Tú no trabajas conmigo en los seguros, no hay ninguna relación de la que hablar. Él en ese momento estaba frente a su escritorio en una silla giratoria y yo estaba enfrente de él sentada en el brazo del sillón. Él en ese momento tenía sobre su escritorio un disfraz de como de mucama francesa que les llaman, creo. Un día me puse ahí a barrer la casa, a limpiarla y todo, y me dijo que quería que yo lo usara, y yo le dije que no, y en ese momento como que me lo volvió a mencionar como, ay, mira el disfraz, no sé qué. Y yo como, no, no me lo voy a poner, póntelo tú, no sé qué. Y entonces en ese momento empezamos como que a jugar de que si te lo pongo yo, no, yo te lo pongo a ti. Y nos empezamos a hacer cosquillas y entonces ya el ambiente parecía que se estaba relajando muchísimo, él se estaba riendo, yo me estaba riendo. Y en eso, en el jaloneo del disfraz y en el hacernos cosquillas, su silla, como era giratoria, se va hacia atrás y él se cae con todo y la silla. Yo, pues mi primera reacción fue a lanzarme para agarrarle la cabeza y que no se pegara en la nuca contra el escritorio. Y le dije, ¿estás bien? Y me dijo, bien emputado. La cara se le transformó, la mirada se le transformó como si de repente un animal cazador oliese sangre. Y entonces le dije, discúlpame, estábamos jugando. Y me dice, claro que no, no estábamos jugando. Y le dije, sí, estábamos jugando. O sea, literal, nos estábamos riendo los dos. Y me dijo, estás pendeja. No estábamos jugando. ¿Pero quieres jugar? Vamos a jugar. Y entonces se me abalanza encima y se va directo a mi cuello, nuevamente con el brazo, sabiendo perfectamente que ese era mi punto más débil en ese momento, porque yo ya le había dicho que me daba pánico que siquiera me tocaran el cuello así. Inmediatamente me hago como bolita en el piso, trato de cubrirme, de crear cierto espacio entre él y mi cuello, poniendo mis brazos enfrente. Y entonces empieza un forcejeo que, bueno, logra quitarme los brazos de enfrente y me empieza a ahorcar con su brazo. Yo no sé cuántas veces pasó esto, pero fueron varias ocasiones en las que forcejeamos, en las que él me ahorcó, en las que me dejó bastante tiempo sin oxígeno, sin poder respirar, yo tratando de liberarme y él por supuesto nuevamente, así como la primera vez, me inmovilizó poniendo mis brazos debajo de mí, poniendo él encima de mí y poniendo mis piernas entre las suyas. Hubo una sola ocasión en la que logré liberarme, él me agarró del brazo en ese momento con un montón de fuerza que de hecho me dejó moretones en el brazo y me volvió a jalar al piso y me dijo, ¿dónde vas? Empecé a llorar, empecé a gritar, le empecé a suplicar, le dije, por favor no me hagas daño. Y él me decía, no te estoy lastimando, no te estoy lastimando. Como nuevamente utilizando esta técnica de te regreso lo que me estás diciendo, como diciéndote esto no es real, o sea. Y él me decía, no escuchas a los pajaritos cantar, a los animalitos reírse. Todos estamos jugando aquí. Durante este tiempo que yo estuve atrapada en su casa, él me estuvo torturando, no solo físicamente, también me estaba torturando psicológicamente. Yo estoy de verdad segura de que si había vecinos en sus casas en ese momento me escucharon gritar. Y entonces fue por eso que él me grita en ese momento, cállate. Pues, o sea, yo dije, ya, si yo sigo gritando, me va a matar. Yo tenía en ese momento arracadas, también un poco más pequeñas que estas, pero entre todo el jaloneo yo me estaba jalando la arracada y entonces me la quito para no arrancármela en una de esas. Y él lo tomó eso como una posible respuesta a su agresión, ¿no? Que yo ni lo pensé, la verdad es que ni lo pensé, porque yo pensé, si yo le llego a intentar hacer daño a este güey y realmente no le hago suficiente daño como para poderme escapar, me va a ir peor. Y entonces él me dice, ¿qué haces? Me toma la arracada que yo me acababa de quitar y pone la punta contra mi ojo, así. Y me dijo, cállate. Yo creo que ese ha sido el momento más terrorífico de toda mi vida. Yo dije, este tipo me va a matar. O sea, yo estaba segura de que él me iba a matar y de que antes de matarme me iba a dejar sin ojo. Se me había roto el corazón de simplemente pensar más allá de en mi vida o en qué me va a pasar, qué me va a hacer, qué va a hacer mi familia cuando se enteren de que me asesinaron. ¿Y cómo se van a enterar? ¿Qué va a pasar con mi mamá cuando sepa lo que me hicieron? Más allá de yo no puedo permitir que esto me pase a mí,
Era yo no puedo permitir que esto le pase a mi madre, a mi familia. No puedo. Yo ya no me estaba defendiendo. Entonces yo estaba mirando hacia el piso y él estaba encima de mí, incluso ya viendo su celular enfrente de mí, así, estaba dándole like, me acuerdo, le estaba dando like a fotos de otras mujeres y nada más le dije como, oye, ¿por qué no nos vamos a la cama? Es más cómodo ahí. Y él como que se acomodó encima de mí, haciendo que incluso me lastimara las costillas. Y me dijo, no, estamos muy cómodos aquí. Le dije, Damián, por favor dime, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Dime qué tengo que hacer para que me dejes ir. Te juro que yo no le voy a decir a nadie. Me dijo, pero yo no te quiero dejar ir. Tú querías estar conmigo, ¿no? Pues ahora estamos juntos. No sé cuánto tiempo pasamos en el piso, pero llegó un momento en el que ya le dije, puedo ir al baño, y aceptó. Entonces nos paramos, muy discretamente, claro, agarré mi celular y me fui al baño. Pensé en echarme a correr a la puerta, por supuesto, pero la puerta por dentro solo se abría con llave y él tenía las llaves. Entonces no había forma de que yo saliera de esa casa. Bueno, si hago esto, lo otro, aquello, él me va a escuchar, va a venir por mí y si se da cuenta de que yo estoy queriendo escapar, me va a ir peor. O sea, nadie sabía que yo estaba ahí ese día más que dos amigos. Entonces lo que hice fue mandarle mensaje a estos dos amigos. Les dije, si no te hablo en una hora, por favor, llama a la policía y les mandé mi ubicación. Y entonces yo ya dije, bueno, voy a regresar ahí y voy a tratar de ganar el mayor tiempo posible para o convencerlo de salir de la casa o simplemente como evitar que me mate durante esta siguiente hora. Y en una hora, pues mi amiga llama a la policía y ya la policía viene por mí. Regreso a la habitación, él me jala a la cama y me dice, bueno, ya estamos en la cama, es lo que querías, ¿no? Y otra vez me volvió a ahorcar. Les digo, esto ocurrió repetidas ocasiones, no sé cuántas, porque fueron varias y de verdad era dejarme un buen rato sin poder respirar. Empecé a adularlo, empecé como a tratar de decirle, no, pero mira, si tú quieres que yo vuelva a trabajar para ti, yo vuelvo a trabajar para ti. Y él me decía, no, pero es que yo sé que a ti no te gusta eso, mi amor. Y yo le decía, no, pero tú dices que vienes con el trabajo y yo quiero estar contigo, entonces si esto es lo que yo tengo que hacer para estar contigo, yo lo voy a hacer. Y me dijo, ¿crees que esto te funciona? Decirme lo que quiero escuchar. Lo último en lo que yo podía pensar en ese momento fue que lo que hacen algunas presas es hacerse las muertas. Y entonces fue lo único que se me ocurrió, hacerme la dormida. Y me dijo, ¿qué? ¿Te vas a dormir? Y le dije, sí, estoy cansada. Y me dijo, qué hueva. Él no me está haciendo daño porque esté molesto. Él me está haciendo daño porque lo disfruta. Y yo lo podía ver en su mirada. Yo podía ver que él estaba disfrutando mi sufrimiento. El hecho de que yo ya no fuese una fuente de diversión porque yo me estaba quedando dormida y ya no estaba gritando y ya no estaba llorando, podía lograr o que me dejara ir porque ya no era divertida. Que yo le dije, si te estás aburriendo, entonces vamos a comprar las cosas que necesitas. Yo te acompaño. En ese momento ya se dio cuenta de que había ido muy lejos y de que matarme también iba a ser una situación complicada, sobre todo de deshacerse de mí, de mi cuerpo y de su coartada ante las autoridades. O sea, era muy rastreable por el tipo de trabajo que tiene además. Acepta, bajamos, salimos de la casa. En ese momento él me agarra, me sube a la camioneta, empezó a bajar la velocidad, yo me bajé del auto y me eché a correr. Y esa fue la última vez que yo vi a este tipo. Así que bueno, ¿qué pasó a partir de aquí? Llevaba un par de semanas de conocer a unas amigas que estudiaban en mi escuela y que habían hecho un contingente de género en mi universidad. Y entonces yo recurrí a ellas me apoyaron muchísimo, muchísimo. Yo terminé decidiendo ir a denunciar, que no fue una decisión nada fácil. Yo tenía mucho miedo de lo que él pudiese hacer si yo lo denunciaba. Si lo haces, pues ya te van a dar de por sí el código Águila, que es que una patrulla te esté patrullando constantemente los lugares en los que sueles estar, tu casa, tu universidad, y te dan también la orden de restricción. Entonces fui a denunciar, abrir la carpeta de investigación en su contra. Años dentro de esta denuncia, de estar dando mi declaración, de llevar a mis testigos, de que me hicieran pruebas psicológicas en las cuales salí con afectación psicológica por violencia de pareja. Sigue pues en proceso, no se ha llegado realmente a nada, pero
pues ahí seguimos. Sí, poco tiempo después de que yo levanté la denuncia, Damián me llamó por teléfono, pero yo lo bloqueé, nunca le contesté y de ahí yo ya no volví a saber nada. Las pocas cosas que he sabido acerca de él ha sido por la fiscalía. Llegó la pandemia, lo cual hizo que la denuncia se pausara un tiempo. Tuve que aprender a convivir conmigo y eso me ayudó mucho en mi proceso de autoaceptación. Empecé a tomar terapia. Fue un proceso largo, fue un proceso duro, pero fue un proceso que la pandemia aceleró mucho mi sanación y también, por supuesto, el apoyo de mis amigos pese a la distancia, el apoyo de mi familia pese a la distancia y también el haber escrito esta novela Bestia. Si tú estás pasando por algo parecido a lo que yo viví y crees que no hay una luz al final del pasillo, créeme que sí la hay, créeme que hay forma de reconstruirte, que yo sé que no todo el mundo tiene la fortuna de tener buenos amigos o una buena relación con su familia, pero existen grupos, existen sociedades de mujeres que están muy dispuestas a ayudarte si eres una víctima de violencia. Gracias a este podcast de Más Allá del Rosa, conocí a Marilu Razo y Marilu me dio el contacto de esta asociación que se llama Espacio Mujeres, que apoya a las mujeres víctimas de violencia. Entonces yo me acerqué a este lugar y gracias a eso obtuve tanto asesoría legal como terapia psicológica gratuita. Y eso me ayudó muchísimo en mi proceso de sanación y puedo hablar de esto ya sin llorar, puedo hablar de esto ya desde un punto objetivo, me puse a analizar mucho esto del círculo de la violencia, esto del violentómetro, gracias a entenderlo y gracias a estudiarlo, dejar de echarme la culpa a mí misma de lo que me había sucedido y gracias a entenderlo yo pude romper ese círculo de violencia más allá de Damián, sino con mis parejas en general. La inseguridad en México y lo que sucedió con Damián me han también creado esta necesidad de no estar en México, pese a que extraño mucho mi país. Tengo una pareja que me ama y a la que amo, vivo en un país hermoso. He viajado muchísimo, que es mi mayor sueño. Logré publicar mi primera novela, que también es una gran meta hecha realidad para mí. Y sobre todo, mi amor propio y mi autoestima han mejorado muchísimo. Yo sé que no todas las mujeres pueden hacer esto y yo sé que cuento con un gran privilegio por muchos lados, pero sí que al pedir ayuda, la ayuda empieza a llegar. Mi vida ha cambiado tanto y ya estoy tanto en otro punto que he dejado muy de lado la persecución, las ideas de venganza, de justicia legal que yo tenía cuando empecé todo mi proceso de denuncia. Al principio era algo que ocupaba mucho de mi tiempo, de mi energía, de mi ánimo, de mi estabilidad emocional. Hay mujeres que siguen en su lucha por años y años y años y son incansables y las admiro muchísimo y también muchas de ellas han vivido cosas mucho peores de lo que yo viví, pero la verdad es que yo, no por voluntad propia, pero a partir de cierto punto yo ya no pude estar tan pegada a la situación legal. Y entonces empecé a vivir mi vida, empecé a dejar de lado la palabra víctima y me convertí en una sobreviviente. Y soy mucho más que eso. Yo soy una escritora, soy una amiga, soy una novia, soy una hija, soy una persona muy alegre, soy una persona libre, soy una persona que ama viajar y ama la libertad y ama la vida y respirar, porque me quitaron el oxígeno durante mucho tiempo y hoy en día aprecio el simple hecho de respirar. No estoy haciendo este video porque yo busque venganza, por eso ni siquiera estoy mencionando el nombre real de este tipo ni estoy mostrando su foto. No es realmente mi objetivo ganar algo en cuestión de él o que a él le pase algo. La verdad es que ya su karma tendrá. No lo hago por dinero, no lo hago por venganza, lo hago porque por mucho tiempo estuve callada y ya no quiero seguir estándolo, quiero que sepan la realidad de lo que sucedió, más allá de lo que diga el libro, porque el libro al fin es una novela y hay partes muy noveladas.
Y también, por supuesto, advertir por si llegan a encontrarse con una persona como esta, que puede ser él y entonces tengan cuidado, pero también puede no ser él, puede ser cualquier otra persona que tenga este tipo de banderitas rojas y de rasgos psicológicos. Mantengan su distancia con este tipo de personas. Y si empieza con agresiones verbales y si empieza con agresiones psicológicas, es muy posible que pase a una agresión física tarde o temprano. Y una vez que pasa a una agresión física, no hay vuelta atrás. No hay un lo perdonas y va a cambiar, no hay forma. También por eso escribí Bestia, porque para mí, si con esta historia ayudo de alguna forma a una sola mujer o a una sola persona a romper su círculo de violencia, podré sentir que lo que vivió valió la pena. Y si tú en este momento has pasado por algo así, eres mucho más que de tu circunstancia, eres mucho más que una víctima, eres mucho más que un sobreviviente. Gracias por escucharme y hasta luego.